Jueces capítulo 11. Amén. Ahí vamos a considerar, vamos a comenzar el sermón de esta tarde, considerando el versículo 1 al versículo 3. La palabra lea la gloria del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y una iglesia que va para el cielo dice. Amén. Una iglesia que va para el cielo dice. Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Déjame ponerme los ojitos. Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era de Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, así diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Cierra su Biblia, acompáñenme ante el trono de la gracia. Quisiera ministrar bajo el tema: me hizo más fuerte. Denle la mano al hermano que está a su lado y dígale: me hizo más fuerte. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, en esta hora venimos ante tu presencia, Señor. Nos presentamos, Dios mío, Señor, para que seas tú en esta tarde, a través de nosotros, hablando a mi vida y hablando a la vida de este pueblo. No te pido que me quites, sino que me utilices como vaso, como canal de bendición, Dios mío, Señor. En esta hora atamos al hombre fuerte, atamos todo principado, todo demonio. Padre Dios mío, Señor, lo atamos y le ordenamos que se vaya a lo más profundo de las tinieblas, Dios mío, Señor. Y que sean tus ángeles, Dios mío, Señor, ministrando a nuestras vidas en esta hora. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, Señor, haga una visitación, Dios mío, Señor, a nuestras vidas en esta tarde. Donde, Padre Dios mío, Señor, me hago eco de las palabras del apóstol Pablo, cuando dijo que no venía con humana sabiduría, sino con demostración y poder de tu Santo Espíritu. Y desde este momento yo te doy y te entrego toda la gloria, porque es solamente tuya y tú no la compartes con nadie. En el nombre poderoso de tu Hijo te pido todo, Señor. Amén, amén. Puede tomar asiento. Me hizo más fuerte. La historia de Jefté es una de las historias que pocas veces se toca. No puedo decir que no se predican, si se predican. Pues es pocas las veces que se escuchan los predicadores hablando de una historia tan impactante como la fue Jefté. Este no fue un predicador, no fue un profeta que botaba fuego ni que levantaba muertos, pero la historia de Jefté, óigame, es una historia en la cual nosotros como creyentes tenemos que entender y tenemos que tomar en consideración las cualidades de este hombre llamado Jefté. La Biblia dice que Jefté Galaadita era un hombre esforzado y valeroso. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. O sea, que Dios permitió que se plasmara la historia de este Jefté, reconociéndole dos cualidades muy importantes a este hombre, y era que era esforzado y valeroso, y esas cualidades no todo el mundo tiene. Por eso es que digo que es muy importante que nosotros nos retratemos en la historia o en la vida de este hombre llamado Jefté. Cuando usted y yo hablamos de esforzado, significa confiar en el Señor como vuestra verdadera fuente de fortaleza. O sea, cuando yo soy una persona esforzado, yo confío en que Dios es nuestra fortaleza, es la fuente de mi fortaleza. O sea, la fuente de mi fortaleza no es mi conocimiento. La fuente de mi fortaleza no son los talentos. La fuente de mi fortaleza no son los dones. La fuente de mi fortaleza no es nada de aquello que Dios quiso darme, sino que es Dios mismo. Tenemos que entender que si nosotros queremos ser una persona exitosa en Cristo, una persona llena del poder del
desafíos que tenía por delante. Pero se le aconsejó seguir adelante de cualquier modo, actuando con fe. Por eso es que en Josué 1:9, cuando Dios habla la vida de Josué, le dice: mira que te mando que te esfuerces. La primera palabra o la primera instrucción que Dios le dio a este hombre es que fuera esforzado. Es que Dios sabía que en el camino iban a haber momentos donde él no iba a tener fuerza, donde iba a haber el momento donde su fe quizá iba a menguar, donde iban a haber momentos que lo iban a hacer tropezar, donde iban a haber momentos que quizás le iba a dar deseo de entregarlo todo. Pero precisamente en ese momento donde él no podía valerse por sí mismo, necesitaba reconocer que su fortaleza, su fuente de fortaleza para ser esforzado era Dios. Y hoy nosotros queremos basar nuestra fortaleza en lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Queremos basar nuestra fortaleza en nuestro conocimiento. Y por eso es que cuando vienen las adversidades, Padillo, cuando vienen las adversidades, pastora, cuando vienen las situaciones que nos hace a veces claudicar humanamente y nos hace menguar la fe, muchas veces nos detenemos o muchas veces retrocedemos. ¿Por qué? Porque estamos basando nuestra fortaleza en lo que tenemos, y nuestra fortaleza en Cristo es Cristo. Por eso es que yo no puedo descuidarme ni un solo día en yo ir ante la presencia de Dios a fortalecerme, a buscar la fortaleza del Espíritu Santo, que dice que es el que me lleva a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo es el que me guía, aleluya, no solamente cuando tengo fuerza, sino cuando no tengo ninguna. Él es el que alumbra mi camino para que yo pueda caminar por él, para que yo pueda alcanzar lo que Dios quiere, para que yo pueda, aleluya, vencer toda trama del enemigo. Y en 1 de Timoteo, Pablo le dice, 1 de Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. O sea, le dice: pelea la buena batalla. O sea, que esa batalla de fe, el tener fe, el no alcanzar la salvación, me va a costar. Me va a costar a yo pasar desiertos, me va a costar yo pasar valles de sombra, me va a costar muchos momentos de soledad, muchos momentos de adversidad, de proceso, me va a costar. Y es ahí donde yo tengo que entender que yo no puedo estar lejos de Dios, sino más cerca de Dios, porque Él es la fuente de la fortaleza. El problema es que lo sabemos, pero no lo hacemos. Sabemos que es lo que nos da fuerza, pero no lo hacemos. Entonces no hay forma que nosotros podamos permanecer en Dios, que nosotros podamos avanzar, que nosotros podamos cuidar la salvación con temor y temblor, sin que el enemigo nos las arrebate, si nosotros no peleamos. Y para pelear se necesita esfuerzo. Se necesita esfuerzo. Si usted no se esfuerza para algo difícil, usted no puede obtenerlo. Y le estoy diciendo difícil, porque en los caminos de Dios hay cosas que son imposibles y que solamente la puede alcanzar en Dios. Y si usted no puede alcanzar lo difícil, que es mantenerse en Dios, mucho menos va a alcanzar lo imposible, que tiene que depender completamente de Dios. Entonces, la intención de Dios es que nosotros alcancemos la salvación. La intención de Dios es que nosotros alcancemos el propósito de Dios. La intención de Dios es que seamos bendecidos. La intención de Dios es alcanzar nuestras vidas, alcanzar nuestra familia. La intención de Dios no es que nadie se pierda, pero la intención del enemigo es quitarte el deseo y quitarte la fuerza. Y cuando el enemigo viene con gran ímpetu, la Biblia dice: me empujaron con violencia
violencia, pero Jehová, ¿quién lo tiene? Jehová me sostuvo. Yo tengo que entender que en ese momento yo me tengo que esforzar. Y no es fácil. Muchas veces yo he querido entregarlo todo. Pero termino haciendo como Jesús. No sea mi voluntad, sino la tuya. Porque por lo menos yo, cada ser humano es diferente. Yo aprendí a que yo no puedo ya vivir sin Dios. Ya yo probé el mundo y ya yo sé que no puedo vivir sin Dios. Y menos sabiendo los tiempos que vivimos, que en cualquier segundo se me puede escapar la salvación. Pero llega un momento donde usted le da ganas de no seguir hacia adelante, de entregarlo todo, de no seguir caminando. Llegan momentos que se cansan, pastora. Llegan esos momentos, llegan a la vida de todo el mundo. A todo el mundo. Desde el más alto nivel espiritual hasta abajo, le llegan esos momentos. Esos momentos nos llegan a nuestras vidas y nos visitan. Y Dios muchas veces lo permite. ¿Para qué? Para ver nuestro esfuerzo. Para ver si verdaderamente somos esforzados. Para ver si verdaderamente dependemos de Él o dependemos de lo que tenemos. Por eso es que hay tanta gente que cuando pierden lo que tienen, pierden a Dios también, porque su fortaleza no está en Dios. Siento gloria. Y este joven era esforzado. Y dice que era valeroso. Y cuando usted y yo hablamos de valeroso, es una persona que tiene valentía, que es bravo, intrépido, audaz, osado, animoso, etc. Eso es una persona valiente. Valiente no es sacar pecho solamente. Valiente no es yo ladrar sin morder. Como dicen los boricuas. Valiente es una persona que es brava. Por eso que le dice, esfuérzate y sé. Estamos hablando que dos de las cosas las cuales cuando Jehová llama a Josué y le dice que necesitaba tener para cumplir con la encomienda que Jehová le daba, estamos hablando que Jefté ya las tenía. Porque en este camino no solamente hay que ser esforzado, hay que ser valiente, hay que ser bravo. ¿Tú sabes lo que es bravo? Cuando el enemigo te mete 2 cachetadas y tú le das 3 cortas. Amén. El problema es que tenemos mucha gente en el lado humano que son bravos y le meten una bofetada cualquiera, pero en el espíritu son cobardes y no se atreven a darle una a Satanás. Tú sabes, en el mundo humano son los más bravos y se comen con la boca a cualquiera. Pero en el mundo espiritual, Satanás no tiene de bullying y de pushing back. Satanás le calla la boca cuando le da la gana. Satanás lo siente cuando le da la gana. Satanás los aleja de Dios cuando le da la gana. Y todo porque no tienen valentía. Porque tener valentía no es en el día bueno. Tener valentía es en el día malo. ¿Tú sabes? Cuando yo sé que yo no tengo fuerza, pero mis fuerzas vienen de Dios y yo voy para adelante. Yo voy a seguir caminando. Yo no me voy a quitar. Me estás empujando con violencia, pero yo no voy a retroceder. Yo no me voy a quitar. Yo voy a seguir hacia adelante. Y Dios necesita en esta generación más gente, más hombres y mujeres que sean esforzados y valerosos, que brinquen y que lancen y que hablen lengua. Porque tenemos una generación que sabe lanzar, que sabe brincar, que sabe hablar lengua, que sabe predicar, pero no son esforzados y no son valerosos. Y por eso es que gran número de nuestras congregaciones se encuentran sin presencia de Dios. Yo puedo predicar por mi conocimiento,
no es lo mismo predicar por el conocimiento que el conocimiento por la unción de Dios. Satanás sabe cuando tú predicas con unción. Satanás sabe cuando tú predicas con unción. Satanás sabe cuando tú adoras con unción. Satanás sabe cuando tú no adoras con unción. Satanás sabe cuando tú tocas los instrumentos con unción. Y sabe cuando no hay unción en la música. O sea, te quiero decir que esto no importa la apariencia, esto se trata de fortalezas. Entonces dice, una persona valerosa es aquella que tiene valor para afrontar los peligros o los riesgos. Usted demuestra que usted es valiente, que es valeroso cuando usted enfrenta los peligros y los riesgos. Pastor, pero explíqueme. Bueno, los peligros. Cuando Satanás te tiene a bombazo limpio, o tú has perdido, como dice el boricua, has metido las patas y te has equivocado, has tomado una decisión incorrecta y no estás en el proceso, estás en la consecuencia. Ay, tienes que tomar valentía, tienes que hacerte valoroso y tienes que asumir el riesgo. Cuando usted y yo hablamos de David, óigame, se equivocó en una decisión. David le falló al Señor, pero David para poder levantarse sabía que necesitaba ahora, mucho más allá de tener la valentía de pelear con gigantes y pelear con ejércitos, necesitaba la valentía para tomar el riesgo de su consecuencia. El problema es que no queremos tomar valentía de las consecuencias que hacemos. No tenemos valentía para tomar el riesgo de levantarnos cuando sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos dejamos caer. Yo necesito que Dios me levante. Dios te levanta, pero necesitas tener valentía. Dios te levanta, pero necesitas esforzarte. Necesitas asumir el riesgo. El riesgo de tu consecuencia que te dejaste caer. Necesito tomar riesgo, necesito tener valentía en ese momento, en ese día difícil, en ese valle de sombra, en ese desierto, en ese proceso. Necesito ser esforzado y valiente. Entonces la Biblia dice que Jefté era galadita, que era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era de Galaad. El padre de Jefté, aunque Jefté ya no tenía su madre, el padre de Jefté se emparentó con una mujer ramera. Y esta mujer ramera le dio a luz hijos al padre de Jefté. Cuando estos muchachos crecieron, sacaron, y el padre de Jefté murió. Tú sabes, ya después de 3 días tú apestas, tú me estás entendiendo. Y ya tú no tienes nada que hacer de aquí porque tú no eres hermano de esa. ¿Me está entendiendo? Y comenzaron a empujarlo y comenzaron a sacar a Jefté de su casa. No querían a Jefté y dicen: no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Entonces estamos hablando que la única familia que le quedaba a Jefté eran ellos, y ellos los rechazaron, ellos los menospreciaron. Entonces en ese momento era donde Jefté tenía que esforzarse. Hay veces que a nosotros nos llegan las situaciones que nos quedamos solos o perdemos algo y nos tiramos a morir. No hacemos frente con valentía, no hacemos frente con esfuerzo. No, te lo perdí y me tiré a morir. Tú sabes, me quedé solo y me tiré a morir porque es que yo no puedo. No, tú sí puedes. Lo que pasa es que necesitas centralizar tu fortaleza en Dios. Aleluya. Y le dijeron que tú sabes, ya tu padre, ya papi se murió y lamentablemente la herencia nos la vamos a dividir nosotros. Tú no vas a heredar nada. O sea, le quitaron también lo que por derecho le pertenecía y lo tiraron a la calle. Ahora se encontraba gente sin familia, sin techo. Y quizás en un cuadro como ese nosotros le hubiéramos fallado a Dios. ¿Para qué yo voy a seguir? Si mira dónde yo estoy. Porque cuando llegamos a ese momento donde nos llega ese tipo de adversidad,
el enemigo comienza a infundir y enviar saetas, a enviar flechazos a nuestra mente de que Dios nos abandonó. O comienza a enviar de fallaste a Dios y por eso está así. Y comenzamos a menospreciarlo. Y nuestra autoestima como creyente, como cristiano, comienza a menguar, comienza a bajar. Ya yo no soy ni digno de ir a la presencia de Dios. ¿Para qué yo voy a ir a la presencia de Dios si yo no soy digno de entrar a la presencia de Dios? Si ya yo le he fallado tantas veces a Dios que, óyeme, ¿cómo Dios me va a perdonar de nuevo? ¿Cómo yo voy a llegar a la iglesia? Y comenzamos a cuestionarnos en esos momentos de dificultad. Comenzamos a abrazar todas las ideas que el enemigo nos envía como saeta a nuestra mente y a nuestro corazón. Comenzamos a ejecutarlas cuando en sí lo que tenemos es que esforzarnos en nuestra fortaleza, que es en Dios, acercarnos a Dios, fortalecernos en Dios y tomar valentía. Por eso Job decía, desnudo del vientre de mi madre salí, desnudo volveré. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Óyeme, pero Jehová no nos ha quitado nada. Y yo veo mucha gente entendida, mucha gente que no puede levantar sus manos y adorar a Dios. Mucha gente que no puede abrir su boca y adorar a Dios. Mucha gente que no puede congregarse. Mucha gente que ha predicado que ya no predica. Mucha gente que ha adorado pero ahora no adora. Y yo me pregunto, ¿qué te quitó Jehová? ¿Qué te quitó Jehová? Y dice, no heredarás la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Y dice que huyó pues, salió corriendo. Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de todo. Ya se fue a otra tierra, pastora. Huyó de su familia. Ya no tenía nada que hacer en ese lugar. Mire, yo he aprendido, mi hermano, y el Biblia, donde no te quieran, sacúdete los pies y sigue caminando. Eso es así. Y no es división ni es contienda. Tú no me quieres, yo me sacudo los pies y me voy. Sigo orando por ti. Eres mi hermano. Ellos eran hermanos. Pero este hizo así. Se fue. No se va a quedar ahí cerquita para que sigan. Dice que se fue aquí a otra tierra. Hay veces, mi hermano, que no siguen. No hay profeta en su propia tierra. Oye, mi caminar por el evangelio, yo he visto eso muy cierto. Sí. He visto eso muy cierto. He visto ministros, pastores, tremendos, excelentes, muy buenos. Álgame. Y muy utilizados por el Señor. Pero ellos salen a predicar, la gente es loca con ellos. Pero en su iglesia no lo quieren. ¿No me entiendes? O se va el pastor de otra iglesia que le pasa lo mismo. No lo quieren en su iglesia, pero en otra lo. Aleluya. No es profeta. Dice la Biblia que Jesús vino, dice, a los suyos vino. Usted en el llamado que Dios le hace. Mire, mi hermano, usted no puede estar enfocado quien lo aplaude o quien lo quiere. Amén. Porque Dios no te llamó para que tú fueras una carta de presentación ni un billete de $100. Tú sabes, Dios te llamó para que tú fueras de agrado a Él. Dios te comisionó para hacer una labor, para salvar las almas a través del mensaje y el evangelio de Él, no mío. Entonces, si no es mío, yo tengo que predicar lo que Dios me da, no lo que el hombre quiere, no lo que el hombre desea, tú sabes. Y el problema de esta generación es que quieren todas las palabras que sean de restauración y de levantamiento, pero con una iglesia con los brazos abajo y con piernas paralizadas. Judas tuvo el mejor pastor, el mejor maestro, el mejor líder. Entonces, esta gente desterraron a Jefté. Ellos no sabían ni tenían idea
de lo que era ejercer las manos de Dios. Ellos no sabían lo que les deparaba la vida más adelante. Por eso, miren, hermano, usted no puede menospreciar a nadie. Usted no puede menospreciar a nadie. Amén. Una cosa es que una persona se vaya de su vida, a otra cosa es que usted menosprecie a esa persona. Usted no puede menospreciar a nadie. Y este hombre dice que habitó en tierra de todo. Yo me imagino que tenían que llegar momentos nostálgicos a la vida de Esther, recordando a su padre, recordando su crianza en su tierra, cómo jugaba de niño. Tiene que llegarle, mi hermano, porque yo tengo 54 años y todavía yo pienso en mis tiempos de niño. Y yo recuerdo esos tiempos de niño. Y recuerdo esos cultos de los 70 y 80. Y recuerdo mi tiempo cuando era evangelista. Y recuerdo cuando Dios comenzó a hacer cosas grandes a través de nuestro ministerio. Entonces yo me imagino que Esther, que era ser humano como usted y como yo, tenían que venir esos momentos. Pero qué duro es cuando esos momentos vienen cuando tú te encuentras lejos de todo. Y tú comienzas a echar de menos la tierra donde tú estabas. Y comienzas a echar de menos los que eran tuyos. Y llega esa nostalgia. Y yo me recuerdo los cultos que se daban. Y yo me recuerdo cómo Dios hacía. La nostalgia tenía que haber visitado a Efraín en algún momento de su vida. Ahora, este hombre tuvo la valentía no solamente para huir de donde no lo quería, sino para en medio de otra tierra, en medio de otra costumbre, seguir basada su vida en su fortaleza que era Dios. Este hombre no dejó de esforzarse, este hombre no dejó de pelear por lo que él entendía que pertenecía a Dios. Este hombre no dejó de fortalecerse. Hay gente, óyeme, que se alejan y se debilitan, pero este hombre tuvo que alejarse, pero fortalecido. Y dice, óyeme, y en tierra de todo donde nadie lo conocía. Quizá allí llegó y hubo un samaritano que le abrió las puertas. Vente, muchacho, métete por aquí. Sí, óyeme, yo he aprendido en este caminar, óigame, y estoy agradecido del pueblo de Dios, no que no sea desagradecido, pero en muchas ocasiones, a que es el impío, al que nosotros llamamos el impío, el que aparece en esos momentos. Es el que aparece en ese momento. Sí, porque hoy en día esta generación es la generación que más Dios le habla. Pero es la menos que Dios toca para bendecir. Dios les muestra todos los planetas y las estrellas, pero no les muestra la necesidad. Y sabemos que hay necesidades que sí Dios muestra, pero hay necesidades que Dios dice no metas la mano porque es un proceso donde estoy aumentando su fe. Pero no toda la vida es así. Hay momentos donde Dios te dirige y te dice dame lo único que tienes. Porque a mí me ha pasado. Ahora nos ha pasado. Pero hemos visto las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque mire, mi hermano, no es fácil cuando usted lo pierde todo. Entonces, este hombre tenía que seguir sirviéndole al Dios vivo. Tenía que seguir honrando a Jehová. Tenía que seguir caminando en el propósito de Dios, sin lo suyo y sin su tierra. ¿Y cuánto duró ese proceso? Porque a nosotros un proceso de un mes ya nos tiene como acabar. Un proceso de 2 meses ya nos tiene, mi hermano, en intensivo espiritualmente. Con las máquinas que si las desconectan, se fue en blanco. Pero ¿cuánto fue el proceso de este? No fue 1 ni fue 2 meses. Este hombre tuvo un proceso largo en otra tierra. Y dice que se juntaron con él hombres ociosos. Cuando tú y yo hablamos de ociosos, miren, contra que está en una tierra que no era la de él, que no está su gente. Mira la gente que lo rodearon.
Cuando usted y yo hablamos de ocioso, significa precisamente es inactiva, perezosa e inútil. Eso lo dice la Biblia, no lo dice el pastor. Se juntaron con él hombres ociosos. O sea, cuando hablamos de ociosos, se juntaron con hombres inactivos, o sea, hombres que no hacían nada. Hombres perezosos, o sea, eran hombres lentos, hombres que no aprovechaban, que no eran de provecho, hombres inútiles. Y la Biblia dice que se juntaron con él hombres ociosos. Y la Biblia describe el ocioso de esta manera. Una persona ociosa es una persona inactiva, perezosa e inútil. Tendremos gente encima de nuestros altares, en nuestra iglesia, ociosos. Aleluya. Porque cuando yo soy un perezoso, óyeme, eso es lo que Dios opina de ti. Cuando yo soy perezoso, Dios dice, ese hombre es un ocioso. Pastor del Río es un ocioso, si fuera perezoso. Cuando yo soy un inútil en la obra de Dios, Dios me cataloga como un ocioso. Entonces, ¿qué es lo que Dios opinará de ti? ¿Opinará que eres esforzado y valeroso o eres un ocioso? Y la iglesia de hoy en día tiene que entender este pasaje bíblico, que Dios no está buscando una iglesia ociosa, una iglesia inactiva, una iglesia perezosa y una iglesia inútil ante la amenaza del diablo y los demonios. Dios no está buscando esa iglesia. Y la iglesia de hoy en día, los ministros de hoy en día, el creyente de hoy en día, tiene que comenzar a sacudirse y dejar la ociosidad. Eso lo dice la Biblia. Dice que se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Oye, y qué difícil era para la gente caminar con tanta gente ociosa, con tanta gente perezosa, con tanta gente inútil. Así que mire el proceso por el cual Dios le permite pasar. Lo saca de su tierra y su parentela, como hizo con Abraham, y los rodea, le permite que los rodee de personas que eran perezosas, inactivas y inútiles. Y en medio de esa tierra que no era la de él, en medio de esa tierra sin su parentela, en medio de esa tierra rodeado de gente perezosa, inactiva, inútil, o sea, ocioso, usted tenía que esforzarse y ser valiente. Santo tú eres, Padre. Vaya conmigo ahora sí, vamos a ver un ratito. Terminando. Yo creo que esto está claro. No nos hemos ido muy profundo para que usted entienda lo que Dios quiere hablarnos. Mire cómo estoy diciendo, hablarnos. Pues mientras yo hago así, tengo tres mirando para acá y un pulgar. Mire lo que dice Jueces. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Lo que es guerra para el que te menospreció será el momento de Dios elevarte. Amén. No es de que tú te goces, porque este no se gozó, y lo vamos a ver. Pero es ese escenario de guerra de aquellos que te menospreciaron, donde Dios va a permitir que tú brilles. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a gente de la tierra de todos. ¿Por qué
en Galaad que pudiera pelear. Pero no fueron bravos para sacar a gente. Porque hay gente, como lo digo, hay gente que humanamente son bravos, pero en el espíritu son cobardes. Entonces, este estuvo mucho tiempo por allá, en medio de su soledad, en medio de su crisis, pero siendo esforzado y siendo valeroso. Ahora Jehová prepara el escenario para traer nuevamente a Jefté. Y dice que los ancianos, o sea, los hombres maduros del pueblo, anciano bíblicamente no es persona que lleve años en el evangelio. Porque oiga, yo conozco a él como 50 años y tiene la mente de un niño espiritualmente. Los ancianos son madurez, o sea, los hombres maduros del pueblo fueron a buscar a Jefté en medio de la guerra. Eso quiere decir que en medio de ese pueblo todavía Dios revelaba. Y qué bueno que Dios revela cuando un hombre o una mujer es de Él. Porque no importa lo distanciado o de la manera que quieran detenerte el enemigo en su adversidad, no importa cuánto el enemigo quiera ocultarte. En el momento en que Dios dice, ahora es el momento de mi siervo, de mi sierva, Dios te va a traer. Ahora, Dios no te va a traer si tú no te esfuerzas. Dios no te va a traer si tú no tienes valentía. ¿Ah? Yo recuerdo que yo llevo un grupo a Santo Domingo. Óigame. Y cuando salimos de ese viaje, ellos me dijeron, pastor, dice, hermano, nosotros no sabemos servirle al Señor. ¿Cómo puede ser posible de que yo vivo cerca de la iglesia y no llego al culto? ¿Cómo puede ser posible que yo tenga un carro con aire acondicionado y no llego al culto? Y esta gente, viejitos de 80 y 90 años, caminar millas, lloviendo, por montañas que resbalaban y ellos mismos se cayeron de día, los jóvenes, y llegar a las 7 para adorar a Dios. Entonces ellos veían la manifestación de Dios en el lugar. Y claro, no va a haber manifestación. Si tenemos gente que no está en zona de confort, tenemos gente que están siendo forzados, tenemos gente que son gente valerosa. Entonces la presencia de Dios tiene que visitar el lugar. Porque cuando yo soy esforzado y soy valeroso, la presencia de Dios siempre va a estar conmigo. La presencia de Dios se va a manifestar. No importa el lugar donde Dios me lleve, no importa la mortandad, no importa si me lleva al valle de los huesos secos. Óyeme, si Dios está conmigo, Dios se va a manifestar. Si yo soy esforzado y soy valeroso, Dios se va a esforzar. No importando el escenario, Dios se va a hacer ver. Por eso que en 1 Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, Pablo hablándole a los tesalónicas, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Eso nos dice la Biblia. Yo le dije que aquí los predicadores de hoy en día no predican. Los pastores, muchos pastores hoy en día no predican de eso, porque tienen miedo que las iglesias se vacíen y cómo van a pagar el alquiler de la renta. Pero Dios no me llamó a mí a estar pendiente del alquiler de la renta. Dios me llamó a mí a llevar el cielo, a llenar el cielo de almas. Y a predicar una verdad, a enseñar una verdad. Tú sabes, pues cuando venga el día malo, el carro no te va a servir para el día malo. Cuando venga el día malo, la casa hermosa no te va a servir. Cuando venga el día malo, la cuenta llena de dinero no te va a servir. Lo que te va a servir es la enseñanza y la fortaleza en Cristo. Y dice, también os rogamos, o sea, les ruego. Pablo diciéndole
dirigido por Dios a los tesalónicas, te rogamos, o sea, te imploro, hermanos, que amonesten a los ociosos, o sea, que amonesten al perezoso, que amonesten al inútil, al inactivo, que lo amonesten. Cuando hablamos de amonestación, es que corrijamos, es que lo despertemos. Que alentéis a los de poco ánimo. Mire qué diferencia. A los ociosos los manda a amonestar, y a los de poco ánimo a alentar. Porque una cosa es tú con poco ánimo seguir haciendo lo que tienes que hacer para Dios. A otra cosa es cuando ya tú tienes los guantes enganchados y ahora tú eres un ocioso. Y le dice: amonestáis a los ociosos, alentáis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. O sea, yo no sé si usted está entendiendo. Hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Pero al ocioso lo manda a amonestar. El ocioso es ese tipo de persona que dice que muchas iglesias, no ya aquí en ninguna, que muchos dejen que llegar al pastor. Y dale que está el pastor. Y dale con la misma cantada, pastor. Y dale con la misma de. Si tú no eres ocioso, tú no te vas a molestar porque ese pastor, porque no es para ti. Ahora, si a ti te molesta, es porque entonces tú te identificas en una de esas áreas de sociedad. Entonces, la Biblia dice: amonesté al ocioso. Porque a Dios no le agrada el ocioso. Dios no lo desecha, pero no le agrada. Porque eso no es una cualidad para un hombre en Cristo. Eso no es una cualidad para una mujer en Cristo. Eso no es una cualidad para un pastor, para un evangelista. Miren, hermano, ahí hasta pastores ociosos, lo que digo con todo respeto. Pero oiga, me lo digo bajo la unción de Dios. Sí, pastores que si ustedes quitan el compromiso de abrir y cerrar la iglesia, se quedan en su casa. Que solamente los tiene caminando una llave. Usted le quita la llave y se va. Porque ya no tienen ese compromiso. Una de las cualidades que el ocioso, que el perezoso, el inactivo, el inútil no tiene es el compromiso. Por eso es que la iglesia de hoy en día, mi hermano, está como está. Y Dios necesita que nuestras iglesias se levanten, que nuestras iglesias se sacudan. Que nuestras iglesias pasen a ser la iglesia esforzada y valerosa que Dios quiere. Dios quiere que tú y yo seamos esforzados. Dios quiere que tú y yo seamos valerosos. Que a lo mejor no te diste cuenta, la prueba, la situación, la circunstancia te tiene en ansiedad. Ok, perfecto, pero esta tarde tienes. O las personas que sintonizan este mensaje tienen que entender que es momento de sacudirte, porque el ocioso no agrada a Dios. Entonces le dice en el versículo 6 del 11, dice: y dijo Jefté, ven, y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. O sea, no solamente lo querían poner para que pelearan, lo querían poner como jefe. Ahora necesito a Jefté. Ahora yo necesito a Jefté. Dice: para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: no me aborreciste vosotros. Ustedes no me aborrecieron a mí. Ustedes no me echaron. Y me echaste de la casa de mi padre. O sea, ustedes me aborrecieron y me echaron. Ustedes no me aborrecieron y me echaron de la casa de mi padre. Y ahora vienen a pedirme que yo pelee por ustedes.
Y para que yo acepte, me dan la posición de jefe. O sea, para colmo, con que quiera que me dé, quieren que yo vaya al frente. Un puertorriqueño en estos tiempos dirá, ¿verdad que tú eres bien? Te lava la cara con lechuga y tomate. Me aborreciste, me quitaste todo, me desterraste, y ahora me viene a decir que estás en peligro, que quieres que yo te ayude y que pelee yo por ti. Es bravo de verdad. ¿Habrá gente así brava en estos tiempos? Entonces teníamos a Esther, y terminando, 2 minutos termino. Teníamos a Esther aquí, y teníamos los ancianos acá, y teníamos un pueblo que tiene que haberse enterado, por lo menos un grupo tiene que haberse enterado de lo que los ancianos salieron a hacer a la tierra de Tob, pendiente a ver cuál era la respuesta de Esther. Ahora teníamos una tierra y teníamos un grupo de personas esperando por el que no quisiera. Aleluya. Y el escenario estaba ahí preparado. Yo me imagino los satanás y los demonios diciendo o tratando de tirarle esa saeta a Esther. Chacho, quédate ahí donde tú estás. Si hasta ahora no te han necesitado. Estos son unos sinvergüenzas. Estos son unos charlatanes. Te aborrecieron, te tiraron para el lado, te menospreciaron. Y ahora vienen buscando de ti ayuda. Chacho, no les hagas caso, dale la espalda, vete. Síguelo tranquilo. Tú no tienes que ir a la guerra no es contigo. La guerra es para ellos. Y yo me imagino ya una guerra en el mundo espiritual. La guerra sobre la tierra no se había dado, pero en el mundo espiritual se estaba librando una guerra por un gladiador. Amén. Usted sabe cuántas veces en el mundo espiritual hay guerra por tu vida, hay guerra por tu llamado, hay guerra por lo que Dios quiere hacer contigo. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la guerra que hay espiritual, de los ángeles de Dios peleando contra el infierno por tu causa, y nosotros sin esforzarnos. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces estaban los tres, no se vaya, ahí estaban los tres: el pueblo, los ancianos y Esther. Ya ellos le habían hecho el ofrecimiento. Esther le responde con una pregunta. Dice: ¿por qué? Pues venís ahora a mí cuando estás en aflicción. ¿Por qué vienes ahora cuando estás en aflicción? Cuando no tenías esa aflicción no me buscabas. Cuando no estabas tomando lucha, no te hacía falta. Cuando todo era viento en popa, no te recordabas de mí. Si yo comía, si yo bebía, si yo tenía un techo donde dormir, si yo estaba muerto o estaba vivo, tú no te acordaste en mi aflicción, tú no te recordaste de mí, y ahora en tu aflicción tú te acuerdas de mí. Te voy a predicar. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Y yo me imagino ese escenario. ¿Por qué? Porque hay una coma. Usted puede decir ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué venís? Ahora, ¿por qué venís ahora a mí? Cuando me echaste de la casa de mi padre. ¿Por qué venís ahora a mí cuando estás en aflicción? Esta gente no buscaron nunca a Esther. Esta gente no se preocuparon si Esther seguía vivo
Oesteses estaba muerto. No se preocuparon para nada de Esther. Cuando usted y yo vemos a Moisés, Moisés fue desterrado de Egipto a causa de la muerte de los dos egipcios. Y nadie salió buscando, hasta cierto momento que salió su hermano, nadie salió buscando a Moisés. Pasaron años, a nadie le interesó si Moisés estaba vivo o estaba muerto. Quizás su madre seguía con ese dedo, pero más nadie, ni de los egipcios, ni del pueblo de Israel, fueron a buscar a Moisés. Hay momentos que tú entiendes que son los escenarios perfectos que toma Dios para darte la fuerza que tú necesitas, para darte la valentía que tú necesitas. Pero para yo ser esforzado necesito esforzarme. Para yo ser valeroso necesito ser valiente. Y Dios necesitaba preparar a estos hombres. Y yo siempre he dicho que mi enemigo, mi Dios es un experto preparando y capacitando en la soledad. Mi Dios es un experto preparando y capacitando en el desierto. Mi Dios es un experto y capacitando en la sombra de muerte, en el valle de sombra y de muerte. Mi Dios es un experto mostrándote su gloria en el valle de los huesos secos. No vas a conocer a Dios cara a cara en medio de la muchedumbre, en medio de los aplausos, en medio del jolgorio de la fiesta. No, lo vas a conocer en medio de la soledad, en medio de la angustia, en medio del valle de sombra o de muerte, en medio de esos momentos cuando miramos, como dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque ya no tenemos socorro, pero qué bueno que decimos después, mi socorro viene de Jehová. Mi socorro no viene del hombre, mi socorro no viene de la denominación, mi socorro no viene de los grupos, mi socorro viene de Jehová. Estos son los escenarios que te hacen fuerte. Estos son los escenarios donde tu vida espiritual se fortalece. Estos son los escenarios que te sacan el carácter. Estos son los escenarios que te llevan a madurar. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa, o sea, por eso mismo que nos has dicho, volvemos a ti, para que venga con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Sus hermanos no querían compartir la herencia, pues ahora Dios no lo traía para la herencia de su padre. Ahora Jehová lo traía como Señor de toda la tierra. Pero esas cosas, Araceli, no ocurren si yo no soy esforzado. Esas cosas no ocurren si yo no soy valeroso. Tú sabes, el templo que Dios nos quiere entregar, que ya lo ha hablado y hace una semana volvió y lo repitió, no, iglesia no lo va a lograr si no se esfuerza, si no es valerosa en el momento de la dificultad. Porque en los momentos de los esfuerzos, en el momento donde nosotros sacamos la valentía, es cuando Dios hace el carácter. Oye, no querías compartir la tierra, la herencia. Pastora, no querías compartir unos billetitos y una casa, unas moneditas. Tranquilo. Y se fue por allá. Siguió siendo fiel a Dios. Ahora el escenario está preparado para una transición. Dile al hermano que está a tu lado: el escenario en que te encuentras tiene una caducidad.
Para que caduque tienes que ser esforzado y valeroso. Porque si no vas a morir ahí. Porque si no te esfuerzas no vas a salir del escenario. Entonces una cosa es que Dios me apruebe el escenario, a otra cosa es que yo me salga a la voluntad de Dios. Nos tenías ahí preparadito ellos. Para que seas caudillo de todos los que moramos en Galacia. Tú vas a ser el dueño y Señor de nosotros. Jefté fue uno de los 12 jueces que pasaron sobre Israel. Mire qué cosa. A José lo vendieron, pero Dios tomó eso para llevarlo al propósito. Y lo que los hermanos le privaron de compartir con su padre, Dios le puso toda la tierra de Egipto y aún al propio Israel en las manos. Ahora tiene el mismo escenario. Está enterrado, está solo y ahora le pide que venga como caudillo sobre su tierra. Ahora, Jefté se esforzó. Yo estoy seguro que en el corazón de Jefté, para que hubiera esta transición, no podía haber amargura por sus hermanos. No podía haber rencor por sus hermanos. No podía haber resentimiento por sus hermanos. No, porque es que Dios no te va a entregar nada así si tu corazón está dañado. Y ellos se encontraban negociando. Jefté entonces dijo a los ancianos: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Jefté volvió a repetirle la oferta. ¿Usted está seguro que tú me estás diciendo? Si yo voy, y mire cómo él dijo, si yo lo pienso, no digo si yo lo pienso, si Jehová los entrega en mis manos, si Jehová los entrega en mis manos, él sabía dónde estaba su fuerza. Si Jehová los entregara en mis manos, seré yo vuestro caudillo. O sea, yo voy a ser su jefe. Yo voy a ser su líder. O sea, ¿ustedes están seguros? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros. Que Jehová estaba ahí. Si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Tenemos que entender que los desiertos, las adversidades, no son para yo tener los brazos abajo, es para yo esforzarme. Tenemos que entender que el desánimo no es para nosotros prepararnos esperar en una sala de espera a que venga alguien a levantar nuestras manos. No, el desánimo, yo tengo que esforzarme en mi desánimo, yo tengo que esforzarme en mi prueba, yo tengo que esforzarme en mi proceso, en mi situación. Yo tengo que esforzarme, porque mientras yo me esfuerzo, me hago más fuerte. Póngase de pie. Me hago más fuerte. Las pruebas me hizo más fuerte. La adversidad me hizo más fuerte. La adversidad me hizo más fuerte. La situación pastora me hizo más fuerte. El menosprecio, 28 años, me hizo más fuerte. La calumnia, 28 años, me hizo más fuerte. Las traiciones me hizo más fuerte. La soledad me hizo más fuerte.
Y vamos a seguir predicando la verdad de Dios en contra del pecado y en contra de lo que está mal. Le gusta que le guste y al que no le guste también. Pero vamos a seguir agradando a Dios, porque en Dios yo soy más fuerte. Tú sabes, sin Dios yo soy nada, pero en Dios yo soy más fuerte. Me puede faltar el hombre, me pueden pasar los aplausos, me puede faltar la multitud, me pueden faltar todas esas cosas que en ciertos momentos han faltado, pastora, pero mientras Dios esté, me hace más fuerte. Y Dios no quiere la iglesia en pelea y en contienda. Dios no quiere la iglesia, mi hermano, dividida, predicando una falsa unidad, predicando un falso amor. Dios no quiere eso, mi hermano. Dios quiere una iglesia esforzada. Dios quiere una iglesia valerosa, para Él darle la victoria en medio de estos tiempos, como se la entregó a Jesús. Dios quiere hacer a la iglesia una iglesia fuerte, pero la iglesia fuerte es aquella que se esfuerza, es aquella que tiene valentía, es aquella que no se siente esperar. No. Aquí no sirven las salas de espera. No. Mientras yo espero que Dios aparezca, yo tengo que seguir caminando, yo tengo que seguir marchando, yo tengo que seguir adorando, yo tengo que seguir predicando, yo tengo que seguir agradando a Dios en todo momento. Yo no puedo adorar a Dios el domingo y no adorarlo el lunes. Yo no puedo servirle a Dios el domingo y no servirle a Dios el resto de la semana. Yo no puedo ser cristiano en la iglesia y ser otra persona fuera de la iglesia. No. Yo tengo que ser cristiano adentro y afuera. Yo tengo que ser cristiano en el altar y abajo. Yo tengo que adorar a Dios con micrófono y sin micrófono. Siento la autoridad de mi Padre. Habrá alguien que diga, el proceso que estoy pasando me va a hacer fuerte.